Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper candente e importante y que seguramente muchos de vosotros os interese muchísimo este podcast. Y es sobre si es buena idea indexarse, comprar fondos indexados, invertir en fondos indexados ahora mismo o cómo lo haríamos, si deberíamos hacer un DCA, si deberíamos comprar todo ahora, si deberíamos hacerlo a través de ETFs, fondos indexados y en definitiva vamos a ver también un overview de cómo está el mercado de si en definitiva puede ser una idea inteligente destinar parte de nuestro patrimonio a este tipo de activos. Pero antes de empezar con este podcast, quiero simplemente decirte, contarte por qué ayer no grabé episodio del podcast, y es que esto es un poco de anécdota, así que si no te interesa mi vida, pasa un minuto y medio del podcast, pero yo creo que es interesante. El otro día vino a mi casa un influencer también de finanzas, que nos llevamos bastante bien, vino a casa y me preguntó que cuál era mi equipo de grabación del podcast, ¿no? Porque es el podcast creo que de finanzas de bolsa, el más escuchado en español. Y me preguntó, pues cómo lo grababa y tal, por curiosidad. Y le dije, mira esto. Y le enseñé un micrófono USB de mierda, que es el con el que te estoy hablando ahora mismo, que yo creo que se escucha bien, vaya, que nunca nadie se me ha quejado. Y el tío me miró con una cara de descompuesto total y que me dijo, a ver, Arnau, no puede ser posible que tú estés aquí y lleves 5 años comentando esto por internet, que gestione más de 6 cifras en todo esto de bolsa, que tenga la rentabilidad que tengáis de 2023 y tal. Y que además el podcast sea una de las cosas que, pues que más te gustan y con la que más te comunicas con tus seguidores, y tengas este micro de mierda, me dijo. Y yo, claro, lejos de sentirme ofendido, dije, ostras, sentí vergüenza, en plan, ostras, tienes razón, tío, por no invertir 150 o 200 euros guarros en un micrófono. Entonces, cogí a Amazon, me busqué así 3 o 4 reviews, me compré un micrófono de 100 y algo euros, que es un Rode Pod Mic, para quien le interese, y me compré una tarjeta de sonido porque estos micrófonos no van como este, que lo tengo enchufado, de hecho ahora lo tengo enchufado hasta el móvil, ¿vale? Para que os hagáis una idea, sino que van con una tarjeta de sonido externa para en teoría mejorar el audio, ya me contaréis qué tal y tal. Entonces me llegó todo a Amazon tal, y ayer, macho, cojo todo y resulta que no venía el cable incluido. Mira, porque ya todo esto, yo el podcast no grabo por la mañana, entonces me esperé a que llegase el de Amazon tal para grabarlo por la tarde y ya presentaros la nueva calidad, y no tenía el cable. Total, que digo, me cago en todo, no sé qué, venga, vamos, mentalidad estoica, vamos a ver lo que podemos hacer. Y claro, como pedirlo en Amazon llegaba al día siguiente, dije, ostras, mira, y me cojo el coche rápidamente, me voy a un centro comercial. Y imposible en una tienda rollo FNAC, MediaMarkt, Corte Inglés, imposible no haya un cable XLR, que es un cable de micrófono, ¿no? Pues te puedes creer que me pateé toda la ciudad, 5 o 6 tiendas, miré 2 horas de mi vida y perdidas que estaba contestando a los clientes por audio mientras escuchaba la música de fondo del MediaMarkt, que eso era risible, y no encontré un maldito cable de micrófono, señores. Bueno, total, al final lo compré por Amazon, me llega hoy y he dicho, no voy a volver a esperar a que me lleve para grabar, porque igual me llega defectuoso, yo que sé, y no voy a estar otro día sin podcast, así que aquí tenéis, con suerte, el último episodio que se escuche marronero. Con suerte. Igual no es el caso. Pero bueno, esta es la razón por la cual no grabé podcast durante el día de ayer, y vamos ya a hablar del tema que nos toca ahora mismo, en este momento. En la inversión en fondos indexados hemos hablado muchas veces, tengo muchos episodios hablando de que es una muy buena herramienta de inversión. Es de hecho, bajo mi punto de vista, la mejor forma de exponerse a la bolsa, a renta variable que tiene un inversor promedio, es decir, tú coges a alguien por la calle. Y para la mayoría de las personas que cojas por la calle, que no tienen un background en finanzas, que no son unos frikis como los que podemos estar aquí reunidos escuchando o haciendo también este podcast, para la mayoría de personas la inversión en fondos indexados es lo mejor que puedes hacer para exponerte a la renta variable, para exponerte a la bolsa. Punto. Eso no hay ningún tipo de duda. Ahora bien, es cierto que yo he hecho varios episodios, varios vídeos, varios comentarios en redes sociales hablando de que últimamente, yo creo que desde 2016, 2017 hacia esta parte, se está tratando a los fondos indexados casi como un producto de renta fija, en el sentido de que hay muchísimos vídeos, muchísima divulgación, muchísimos tuiteros, muchísimos instagramers, muchísimos podcasters hablando de la inversión en fondos indexados como si prácticamente te garantizasen un 8 o un 10% mensual, ¿no? Seguro que lo habéis visto, lo de invierte 200 o 300 euros al mes y en no sé cuántos años por no sé qué calculadora de interés compuesto tendrás 1 millón de euros o 2 millones de euros, lo que sea. Y es cierto, a ver, si suponemos un 8 o un 10% de rentabilidad anual durante los siguientes 30 años, evidentemente que esa calculadora se cumple. El problema es que yo creo que muchas personas no son conscientes de lo pretencioso que es suponer una rentabilidad anual del 8 o el 10% de media en este tipo de productos, que son productos, porque al final, que sí, que el S&P 500 o un MSCI World, que van variando su composición
ponderada dependiendo de la relevancia de las empresas, pero al final no es algo tan, digamos, directo como una cartera de gestión activa. Entonces, creo que es mucho suponer. Entonces, lo primero que siempre recomiendo a alguien cuando me habla de invertir en fondos indexados es, primero, entiende el riesgo del producto en sí. Entiende que por mucho que hayas visto youtubers con dudoso background financiero y con dudosa experiencia, es decir, pero por mucho que hayas visto gente hablando de que 200, 300, 400 euros al mes en un fondo indexado o tal, que te van a dar una rentabilidad del 8 o 10%, por mucho que hayas escuchado muchas cosas así, ten en cuenta que no deja de ser un fondo de inversión de riesgo alto. Es cierto que tendrá unas comisiones bastante más bajas en la mayoría de los casos, puesto que es gestión pasiva, ¿vale? Se autorrebalancea. Pero quitando esto, sigues estando en renta variable, sigues estando expuesto a muchos eventos macroeconómicos y cuidado porque si entiendes el riesgo no pasa nada, pero me da la sensación que muchas personas están invirtiendo en este tipo de productos sin tener en cuenta que el riesgo es alto. Y es que, amigos, del año 2000 al año 2000, ¿qué año fue? 2013, el S&P 500 hizo un 0% de rentabilidad. O sea, si tú hubieses comprado acciones, en el punto más alto de la burbuja de la .com de los años 2000, es un poco pretenciosa la comparación, pero para que se entienda, si hubieses comprado ahí tu fondo indexado al S&P 500, no hubieses recuperado tu dinero hasta 2013. Y muchas de estas personas dirán, sí, no, bueno, pero si haces aportaciones periódicas, al final estás ponderando a la baja, entonces hubieses recuperado tu dinero seguramente en 2008, 2009, y yo te diré, vale, pero de verdad la mayoría de las personas que están comprando este tipo de fondos, que son personas que no tienen mucho background en finanzas, van a ser capaces de seguir destinando 400 o 300 euros al mes o lo que sea, cuando abren la tele y solo ven noticias negativas sobre economía, guerra, burbuja, gente perdiendo la casa? ¿De verdad crees sus rentabilidades cayendo un 40 o un 50%? ¿De verdad crees que esas personas van a mantenerse disciplinadas en esa aportación? Claro, yo creo que se pretende mucho con el discurso de los fondos indexados. Entonces, el primer paso es que entiendas el riesgo. Una vez entiendes el riesgo de que un fondo indexado es una gran alternativa para invertir en bolsa, pero que no dejas de estar invirtiendo en bolsa, por lo cual no puedes valorarlo como una inversión en un depósito, ¿vale? Es que es algo que es de sentido común, pero de verdad que hay muchas personas, y en redes sociales se ve muchísimo, que no son conscientes de que un índice al S&P 500 puede caer, en vez de subirte un 10% al año durante 10 años, puede caer un 50% en 10 años. Y ya está, y sería perfectamente normal y no va a pasar nada. Entonces, entiende eso. Una vez entiendas esto, por analogía vas a entender que no vas a poder destinar un porcentaje de tu patrimonio muy alto o tan alto como lo podrías hacer a un fondo monetario o a un producto de renta fija. Si quieres invertir en un fondo del S&P 500, hazlo con un dinero que te sobre. Igual que cuando quieres invertir en una acción individual, o que quieres invertir en inmuebles, o que quieres invertir en opciones, o lo que te dé la gana. Hazlo con un dinero que te sobre. Si vas justo a fin de mes, si es destinar esos 400, 300 euros diarios al S&P 500, te hace ir más justo a fin de mes, te hace no poder salir a comer con tu pareja, o te hace tener algún problema en el caso de que se te fastidie el coche o tengas un problema con la lavadora, no inviertas, no lo hagas, o invierte menos capital. Sentido común, por favor, sentido común. Entonces, una vez hemos visto lo básico, vamos a responder la pregunta sobre si ahora mismo, que es 5 de marzo de 2024, es buena idea comprar una participación en un fondo indexado de este estilo. Esta pregunta se hace mucho porque están ahora mismo en máximos históricos este tipo de productos, y es normal que muchas personas, cuando ven un activo, no solo un ETF al S&P 500, sino cualquier acción, cualquier activo cotizado, cuando lo ven cerca de máximos históricos, tienden a pensar que está caro o que, a ver si estaré comprando muy alto. Y ojo, en ocasiones puede ser verdad. De hecho, si miramos una valoración en términos de precio-beneficio en el S&P 500, vemos que está cotizando a unos 23 en promedio, unos 23 veces beneficios frente a las 19 veces beneficios que es su promedio histórico. Entonces está 4 puntos por encima de su valoración promedio. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que tampoco podemos comparar este tipo de valoraciones con las valoraciones históricas. ¿Por qué? Porque yo creo que nunca antes, llamadme loco, pero creo que nunca antes en la historia ha habido avances tecnológicos y avances industriales tan grandes que permitan que las valoraciones sean altas. Me explico. De los años 1960 a los años 1980, la velocidad que tenían las industrias en el mundo, pues la industria de lo que sea, desde televisión, tecnológica, lo que sea, semiconductores, era mucho más lenta que la evolución que tiene ahora desde el año 2000 al año 2020, evidentemente. Entonces, como los crecimientos proyectados y los crecimientos de las industrias son fácilmente 5, 6, 7 veces más rápidos que antaño, es lógico pensar que las valoraciones, sobre todo en precio-beneficio actual, si hablamos de precio-beneficio o PEG, ¿no? Price to Earning to Growth Ratio, es decir, teniendo en cuenta los crecimientos, pero aquí hablamos de PER en el momento actual,
es lógico pensar que está un poco más cara. Entonces yo no creo que el SP500 esté tampoco muy caro. No sé si está, o sea, barato no creo que esté tampoco, las cosas como son, pero caro, lo que se dice caro tampoco es. Entonces, Arnau, quiero invertir 10.000 euros en el SP500 o en un ETF. ¿Compro los 10.000 euros ahora mismo? Bajo mi punto de vista, no. Sobre todo si quieres ir a largo plazo. Este tipo de inversiones al final yo las veo mucho de largo plazo. Si tú quieres especular, ir a corto plazo, medio plazo, te recomiendo mucho más tema de swing trading, tema de acciones. Puedes ir swing trading desde tener acciones en cartera durante días, semanas, meses. Y creo que te va a dar mucha mejor rentabilidad. Ahora bien, si quieres destinar una parte de tu patrimonio a estar expuesto a la renta variable a muy largo plazo, pues este tipo de instrumentos son muy interesantes. No te recomendaría, ya sabéis que yo no recomiendo nada, pero yo a mi madre no le recomendaría comprar los 10.000 euros en el SP500 ahora mismo, porque es cierto que estamos en máximos y aunque puede seguir subiendo y seguramente siga subiendo, pues el margen de seguridad es menor, las cosas como son. Lo que haría sería iniciar una estrategia de DCA, ¿vale? Dollar Cost Averaging, ya está, que es lo típico de 500 euros al mes o 1.000 euros al mes y tal. Bien, pero con ciertas peculiaridades. La peculiaridad, si estamos yendo a muy largo plazo, que son 20-30 años, tenemos que entender que va a haber mercados bajistas, que va a haber correcciones y que nos las vamos a comer con patatas. También va a haber mercados alcistas y bueno, pues al final la moneda tiene dos caras. ¿Qué pasa con esto? Que yo, por ejemplo, lo que haría si tengo 10.000 euros y quiero asignarlos sería dividirlos en, por ejemplo, vamos a poner 100 cachos, bueno, 100 cachos es igual 50 trozos, ¿no? De 200 euros cada uno. Y haría una asignación de 200 euros cada mes, ¿vale? O cada 2 meses, o como tú lo consideres, ¿vale? Esto ya es muy personal por tu situación de ingresos y tal. Pero pongamos 200 euros cada mes, con 50 trocitos. ¿Qué pasa? Que cada vez que el SP500 tenga un recorte del 5%, o del 4,5%, o del 6%, es decir, cada vez que haga un pullback fuerte, un retroceso fuerte, en vez de asignar 200 euros, voy a asignar 400 euros. De forma que, entendiendo que el SP500 ahora está en un mercado alcista, voy a tratar de sobreponderar en los momentos en los cuales el SP500 corrija, o el MSCI World, o el ETF que te dé la real gana, ¿no? De esta forma conseguimos aplanar un poco el riesgo, entre comillas, de estar comprando cada vez en nuevos máximos. Es una estrategia que es solo para largo plazo, para muy largo plazo, ¿vale? Que nadie haga esto con acciones, que a nadie se le ocurra hacer esto con una empresa, una acción cotizada, porque tiene muchísimo más riesgo. Estamos hablando de un producto que se autorrebalancea, por lo cual, si las empresas que más ponderan ahora, que son Nvidia, Apple, Tesla y tal, se van al carajo, habrá otras que le sustituyan, entonces podemos permitirnos este tipo de ponderación a la baja. En acciones no lo recomiendo ni a mi peor enemigo, pero en un ETF al SP500 podemos hacerlo. Cosas interesantes a tener en cuenta. Si vamos muy a largo plazo, yo soy mucho más partidario de un fondo indexado que no de un ETF. ¿Por qué? Porque un ETF al final no deja de ser un fondo cotizado, ¿no? Pero no deja de ser como una acción. Entonces tú tienes esa tentación de entrar al broker y poder venderlo en el momento que te dé la gana de forma instantánea. Un fondo indexado, por el contrario, normalmente va a tardar 1 o 2 días en venderse, entonces ya da un poco más de pereza. Si tenemos un ETF, yo lo que he observado, sobre todo si no tenéis muchos años de bagaje en el mercado, es que es mucho más fácil calentarse un día y vender. Y si vamos a 20 años, pues no tiene mucho sentido. Entonces yo recomiendo siempre fondos indexados, además que cobren poca comisión, pues MyInvestor, InvestMe, hay un montón, RoboAdvisors, hay un montón de plataformas, siempre por favor que esté regulado y que sea una gestora seria, pero bueno, quitando cosas de sentido común. Eso es lo que haría. También, otro punto interesante, sobre todo si estáis invirtiendo desde un país donde vuestra divisa base no es el dólar en este caso, cubrid la divisa. Cubrid la divisa, porque igual el SP500 se os revaloriza un 10% en un año, que está súper bien, pero igual vuestra divisa se ha devaluado un 10%, ¿no? Y al final lo comido por lo servido. Entonces, cuidado con eso, cubrid la divisa. ¿Cómo se puede cubrir la divisa? Hombre, pues si eres un tío mundano, yo te recomiendo que compres un fondo indexado ya con la divisa cubierta, en euros. Hay muchísimos, ¿eh? Pero si te va un poco mal la marcha, pues siempre puedes hacer una cobertura, abriendo una posición contraria en el par de la moneda o incluso con opciones put, etcétera. Bueno, esto ya es creativo, pero vamos, yo os recomiendo que si no queréis complicaros la vida a largo plazo, lo hagáis de esta forma. Cositas que podemos hacer mientras mantenemos ese ETF, bueno, ese fondo indexado al SP500 a largo plazo. Podemos hacer una estrategia de venta de opciones, ¿vale? Ser la contrapartida a la compra de opciones, entonces tú estarías recibiendo la prima, la idea es ponerla muy out of the money para que siempre cobremos pues unos 20, 30, 50 eurillos cada mes, cada 2 meses, lo que sea. Puede ser interesante y como tenemos el subyacente estamos cubiertos y poco más se me ocurre, la verdad. Igual yo también lo que haría sería diversificar entre fondos indexados. Me compraría uno del SP500, me compraría uno del MSCI World para tener también exposición al resto del mundo. No sea que ahora es todo muy Estados Unidos, pero igual dentro de 15 años, quién sabe. Me compraría también uno al Nasdaq, ¿vale? Digamos que haría una pequeña diversificación dentro de lo que son los fondos indexados.
y poco más, la verdad. Y el resto, paciencia y sobre todo no tomar malas decisiones. Ceñirse al plan. Ceñirse al plan es la clave en todo en la vida, pero en la bolsa pues es mucho más interesante. Así que, oye, nada más de momento. Espero que este podcast le haya ayudado a algunos. Si queréis que hablemos un vídeo más en detalle sobre fondos indexados, de cuáles son los mejores, qué comisiones me tendrían que cobrar, cuáles no, etcétera, pues lo podemos hacer, aunque yo creo que habrá quedado bastante claro en este podcast. Mañana hablaremos seguramente de las acciones de Google, otra vez, que de hecho ha caído. Buah, ¿quién lo diría que podría seguir cayendo, ¿no? Me pregunto quién subió la semana pasada un episodio hablando de eso. Pero bueno, mañana hablamos de todo esto. AMD, por cierto, ha habido una noticia en AMD importante, y es que Estados Unidos ha prohibido que AMD venda chips de inteligencia artificial a China, algo que ya hizo con Nvidia hace unos cuantos meses, así que puede dar una oportunidad en el caso de que haga un pullback. Pero bueno, no me voy a extender, que si no estamos aquí hasta mañana. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos mañana con uno y con mayor calidad si Dios quiere. Así que venga, un abrazo chicos y nos vemos a apertura de mercado. Adiós.